Imperio de Roma un joven llamado Nerón. Algunos le llegaron a atribuir a este hombre como la bestia de este tiempo. El libro del Apocalipsis nos habla de una bestia también en los posteriores tiempos. Y una bestia en aquel tiempo que se comportó de tal manera fue el emperador Nerón, un joven perverso, depravado, que dice la historia que llegó a matar a su misma madre por celos de poder, porque él empezó a reinar muy niño y por lo tanto su madre le criaba, le daba órdenes y él no quería esto. Él no quería compartir su poder hasta tal punto que intentó por 3 veces enfrentarla. Ella sobrevivió, pero finalmente contrató a unas personas para que mataran a su misma madre. Mató a su esposa, mató muchísimas personas. Pero mire lo que viene a suceder. El 18 de julio del año 64 se incendió Roma. De 14 distritos que tenía la ciudad de Roma, 3 fueron destruidos completamente, 7 fueron incendiados y solamente 4 quedaron intactos de 14. O sea, podemos decir, fue una desgracia, fue una catástrofe. Pero, ¿sabe qué dice la historia? Tácito, un historiador, que la gente ya conocía lo malvado que era Nerón y toda la gente dijo, aquí hay mano sucia del emperador Nerón. Y después se demostró, porque él en sus anhelos de ego, de poder, quería construir un gran palacio que se conoció después como el Domus Aurea, que sería el palacio de Nerón. Y sus ambiciones ya no tenían espacio, terreno para construir. Algunos creen que él mismo planeó este incendio para poder expandir, construir sus ecos, su palacio. Cuando empezó a verse este hombre que Roma dudaba de él, no le quedó más que echarle la culpa a los cristianos, que los cristianos habían sido quienes habían provocado este incendio que había destruido a Roma. Así que se vio una persecución impresionante sobre los cristianos de aquella época. Si tú lees empezando, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, le está hablando a los cristianos que estaban en toda Asia Menor, que estaba bajo el Imperio Romano, hoy conocida como Turquía. Estos cristianos estaban empezando a ser perseguidos. Por eso el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro para que escriba esta carta. Y esta carta sirva de aliento y esperanza a los cristianos. ¿De qué manera estaban siendo perseguidos los cristianos? Nerón, como Roma había sido incendiado, a Nerón le encantaban las artes, el teatro, el canto, el deporte. Él en las noches hacía verbenas artísticas y acumulaba, digamos, materia que pudiese ser combustible y quemaba a los cristianos para que sirvieran de antorcha impresionante adornando las verbenas artísticas de Nerón. Quemó a los cristianos, crucificó a los cristianos y a otros los echaban a los anfiteatros para que las fieras, los leones y los perros salvajes desprezaran a los cristianos como espectáculos de un pueblo insaciable de su deseo. Algunos historiadores atribuyen también que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo murieron como consecuencia de esta persecución que desató la bestia de Nerón. Cuando hablamos de bestia, es una forma figurada que en la Biblia Juan se refiere a un hombre tirano, perverso, que hace mucha maldad y persecución sobre la iglesia. Y sobre este contexto es que el apóstol Pablo le va a escribir a los cristianos que están en Asia Menor para darles esperanza. Y ahí llegamos al contexto literario. ¿Y qué vemos cuando tú ves el primer capítulo? Pablo quiere animar a los hermanos. ¿Y saben cómo empieza a animarlos? Diciéndole, ustedes no saben quién son. Una persona idólatra, cuando se para frente a alguien, ¿sabe qué va a decir? De manera orgullosa va a decir, usted no sabe quién soy yo. Esa sería una persona orgullosa, ególatra. Pero en Cristo, a nosotros nos corresponde humillarnos. Como Cristo se despojó y vino, lo cantamos. Cuando tú te humillas, entonces sabe quién te